Estimados colegas, en este video nos vamos a referir a la elaboración de la prueba piloto, al proceso de validación de este instrumento, de tal manera que los datos que se tengan que recoger tengan validez y confiabilidad necesarios, mínimos y suficientes para cumplir con el requisito del trabajo de investigación. Si en la tesis se va a utilizar una prueba ya estandarizada, no es necesario aplicar estos procedimientos que vamos a explicar, porque los test estandarizados ya tienen sus dimensiones, tienen sus indicadores, han sido validados suficientemente, sometidos a pruebas estadísticas, a validación de expertos, a todo un proceso sistemático, de tal manera que estos instrumentos ya validados, ya estandarizados, cumplen con los requisitos de validez y confiabilidad que son muy importantes. Cuando los tesistas tienen que elaborar sus instrumentos de recojo de información, entonces hay que someterlos, estos instrumentos, a la prueba de validación. El instrumento que va a recoger nuestra información, o nuestros instrumentos que van a recoger esa información, están íntimamente relacionados con las variables, las dimensiones y los indicadores. Es a partir de las dimensiones y los indicadores que se van formulando los diferentes ítems que comprenden los instrumentos de evaluación, de recojo de información. Por regla general, hay dos procedimientos básicos que la mayoría de los tesistas ya están más o menos acostumbrados a realizar. La primera parte corresponde al juicio de expertos. ¿En qué consiste la evaluación de los expertos? Cuando el tesista elabora su instrumento de recojo de información, conjuntamente con el asesor, tiene que tener mucho cuidado, de tal manera que cada uno de los ítems que comprende este instrumento de recojo de información esté pues bien redactado, en el contexto adecuado, que sea comprendido por los estudiantes o los profesores a los cuales se les va a someter la prueba de recojo de información, y son los expertos, es decir, los entendidos en la materia, quienes tienen que dar una opinión, una valoración de cada uno de los ítems que comprende el instrumento de recojo de información. Aquí se recomienda de que los expertos que van a evaluar el instrumento realmente evalúen el instrumento. Los expertos deberían conocer el problema, el objetivo, las hipótesis, las variables, los indicadores, de tal manera que en función de esa información puedan dar su opinión acerca de cada uno de los ítems que van a evaluar. Entonces tenemos que superar esta mala costumbre de que, bueno, ya lo firmó, ya llenó los datos el experto. Tendríamos que asegurarnos de que ese experto realmente nos da información valiosa, nos hace revisar, nos hace mejorar nuestro instrumento de evaluación. Se sugiere de que por lo menos o mínimamente sean 5 los expertos los que evalúen nuestro instrumento de evaluación. Una vez que recogemos esa información de los expertos, tenemos que someterlo a una prueba estadística, de tal manera que, según el resultado que se obtenga, generalmente 0,7, 0,8, entonces podamos decir
nuestro instrumento ha sido validado por el juicio de expertos. Una vez que este instrumento ha sido validado por los expertos, pasamos, esta primera fase se llama validez de contenido, porque son los expertos los que evalúan el contenido de la información. Pasamos a la segunda parte, que consiste en la validación de la confiabilidad. Es decir, nuestro instrumento mide lo que debe medir. Y esta confiabilidad consiste en aplicar el instrumento ya evaluado por los expertos a un grupo piloto. ¿Qué es un grupo piloto? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que yo voy a hacer una tesis sobre metodología de la enseñanza de la matemática en la sección de cuarto grado de educación primaria en una institución educativa. Antes de aplicar mi trabajo de investigación en esta sección ya referida, yo debo aplicar la prueba piloto, o sea, el test que ya ha sido validado por los expertos, en otra sección similar y en la misma materia, con chicos que tengan la misma edad y las mismas características académicas. Esta prueba piloto me permite asegurarme de que el test mide lo que debe medir. Es decir, mi test es confiable. La prueba piloto generalmente se aplica entonces a estudiantes, a profesores, a ciudadanos que tienen características similares con mi muestra, pero que no forman parte de la muestra. Pero que la información que yo recoja me va a permitir todavía hacer los reajustes necesarios, de tal manera que mi instrumento de evaluación sea confiable. Esta prueba piloto, que debe ser más o menos entre 10 y 20 unidades de análisis, es sometido a la famosa prueba alfa de Cronbach. Un profesor en estadística o quien maneja este tipo de instrumentos fácilmente les puede dar el resultado si esta prueba alfa de Cronbach cumple con lo que debe cumplir, también un valor alrededor de 0,8 sería lo más recomendable, de tal manera que ya tengamos nuestra prueba validado por expertos, validez de contenido, y validado y confiable porque mide lo que debe medir. Una vez que nuestra prueba piloto ha sido validada, nuestro instrumento queda totalmente ya expedito para poderlo aplicar a nuestros alumnos en el momento de hacer nuestra investigación. Los dos procedimientos, consulta de expertos y prueba piloto, deberá ser aplicado a cada uno de los instrumentos de evaluación y de recojo de información que nosotros queremos hacer para nuestro trabajo de investigación. Una vez que tenemos entonces validado nuestro instrumento, ya lo podemos aplicar a nuestros alumnos, a nuestros profesores, es decir, a cada una de las unidades de análisis que nosotros vamos a utilizarlo ya como datos válidos en el recojo de la información para su posterior análisis y contrastación con la hipótesis de nuestros resultados. Entonces, en síntesis, concluir el 40% de nuestro trabajo de tesis comprende los siguientes elementos. El primero, ampliación del marco teórico, que tiene sus tres elementos fundamentales. Revisión bibliográfica, que se explicó en el video anterior. Bases teóricas, que también se explicó en el video anterior. Y definición de términos básicos. También precisar población, muestra y unidad de análisis.
Luego tenemos que pasar a elaborar nuestro instrumento o nuestros instrumentos de recojo de información. Esta elaboración de los instrumentos de recojo de información tienen que estar íntimamente relacionados con las dimensiones y con los indicadores de cada una de nuestras variables. En función de los indicadores se elaboran los ítems de nuestros instrumentos de recojo de información. Una vez que tenemos elaborado nuestros instrumentos de recojo de información, con el apoyo siempre constante del asesor, los sometemos a dos pruebas. La prueba de expertos, el juicio de expertos, que deben ser por lo menos 5, esos resultados los sometemos a un análisis estadístico y luego ese instrumento ya validado por los expertos lo sometemos a una prueba piloto que consiste en aplicar estos instrumentos a unidades de análisis que generalmente son entre 10 y 20 unidades de análisis que tengan características similares o propiedades similares con la muestra que nosotros vamos a seleccionar. Esta prueba piloto no se aplica a nuestra muestra de investigación, se aplica a otros elementos que tienen similares características. Y estos resultados de la prueba piloto se somete también al análisis estadístico. Alfa de Cronbach es la más indicada. Cuando pasamos ya esas dos pruebas, entonces digo, o podemos decir, de que nuestro test de recojo de información ya está habilitado para poder aplicar nuestras pruebas en nuestro trabajo de investigación. En el 40% también se señala de que esta aplicación de nuestro test ya validado o de nuestros instrumentos ya validados a nuestras muestras de investigación debe ser aplicado. Por lo menos debemos llevar una constancia de que ya se aplicó nuestro test o nuestras pruebas a nuestra investigación. Es decir, hasta julio debemos hacer la parte práctica del trabajo de investigación. El 80% constituye otros elementos que los iremos desarrollando en otros videos como los presentes. Muchas gracias.